a Aurelio Vázquez, director y fundador de DIN Interiorismo, con un enfoque innovador y visión integral del diseño. Aurelio es referente del interiorismo en México y ha sido una pieza clave en la formación de nuevas generaciones y ha recibido reconocimientos tan importantes como el Premio Nacional de Interiorismo en el año 2006. Aurelio, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, Aurelio. También le damos la bienvenida a María Pérez, que es cofundadora y directora comercial de Delos Design, reconocida por crear espacios que fusionan una estética contemporánea con acabados arquitectónicos de alto nivel. Es experta en contar historias en cada uno de sus proyectos y brindar experiencias altamente sensoriales. No sé si está María por aquí. Ya está María, bienvenida, ¿cómo estás? Y a Gerardo Pérez, también cofundador y director de operaciones de Delos Design, líder y experto en ejecutar proyectos de manera impecable, enfoque riguroso y altamente detallado, y coordinando e impulsando diferentes obras de inigualable visión de negocios. Bienvenido. Y también vamos a darle la bienvenida a Montserrat Pueblita, fundadora de Pueblita Studio, reconocida por crear espacios centrados en la hospitalidad para vivir experiencias inolvidables. Con un enfoque arquitectónico de interiorismo, ha creado espacios indiscutiblemente hermosos y funcionales donde todos son bienvenidos. Y para cerrar este panel, le damos la bienvenida a Rodrigo Noriega, director creativo de Rodrigo Noriega Studio, uno de los diseñadores industriales más reconocidos de esta generación. Y su trabajo destaca por experimentar con distintas formas y materiales en los cuales logra fusionar tradición artesanal con técnicas contemporáneas. Bienvenidos todos. Gracias. Los invitamos a sentarnos y si quieren ir un poquito en las sillas como para que nos veamos todos. Hacemos aquí más fácil esta dinámica. Bueno, entonces pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Dentro del encuentro del VEX, pues este es un foro que impulsa la creatividad en todo este grupo de estudiantes y pues nos encanta tener también a ustedes, tenerlos aquí para platicarles y que les cuenten a todos los jóvenes diseñadores de sus experiencias y su conexión con los universos del VEX. Así que para empezar, hoy vamos a hablar de algo que nos conecta a todos, que es el agua. Más allá de ser un recurso vital, es una fuente de inspiración para el diseño y parte del diseño de todos nuestros proyectos. Refleja movimiento, bienestar, transformación y estos son unos valores que el VEX ha integrado en su filosofía desde hace más de 7 décadas. Desde Code Studio hemos tenido el privilegio de colaborar con el VEX en el desarrollo de estos universos VEX, como ya les platicábamos antes. Hemos estado desarrollando este proyecto que es una herramienta de innovación, materialidad y emoción. Y la intención es que nos ayude a inspirar a cada uno de nosotros como consumidores las formas de habitar y cuidar el agua en estos nuevos rituales diarios. Platicábamos cuántas veces no tenemos un contacto directo con algún producto de Elvex, ¿no? Cuántas veces no nos paramos al baño, cuántas veces no entramos a una cocina. Es un gran producto con el cual tenemos un contacto directo muchísimas veces durante el día. En este panel escucharemos cómo cada uno de nuestros invitados panelistas, desde sus disciplinas y diferentes experiencias, interpreta esta relación entre el diseño, la tecnología y la sostenibilidad. Haremos diferentes preguntas dirigidas, algunas particularmente a ustedes por cada una de sus formaciones y otras más abiertas para que cada uno de ustedes vaya complementando tal vez lo que el otro dijo y que crean que es relevante para este foro. Entonces, comenzaremos hablando del agua desde lo sensorial y lo emocional, el agua como inspiración. En la práctica profesional de Montserrat y María, ¿cómo dirían que influye la relación entre agua y bienestar en el diseño de sus espacios? Puede comenzar cualquiera de las dos. Para nosotros, el tema del agua como inspiración es muy interesante. Nosotros, como saben, nos especializamos en piedra, entonces el agua es algo en lo que siempre tenemos que pensar cuando la estás instalando tanto dentro como fuera. Además de que trabajamos en diferentes estados, unos más húmedos que otros, sobre todo algo como Villahermosa, Tabasco, donde de la parte emocional y sensorial tienes a lo mejor el ambiente. Un residencial en el que desde la terraza puedes ver cómo el río se llena de lirios en esta temporada del año. Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar en los tonos, en la paleta de colores y en las texturas esa naturaleza que vemos cambiando en las diferentes temporadas del año?
Sin embargo, también hay una parte funcional. Para nosotros la estética siempre va acompañada de la durabilidad de nuestros materiales y de cómo van a ser usados. Entonces, muchas veces el agua también es un ingrediente en el diseño en el que tenemos que trabajar alrededor de ella para que funcione con nosotros y no en nuestra contra, en temas de filtraciones, en temas de cómo envejece el material junto con el agua y cómo va a reaccionar al ambiente de un clima húmedo como es Villahermosa, Tabasco. A ver, para nosotros el agua es un tema básico en todos los proyectos, ¿no? No solo el cómo diseñamos con el agua, sino qué está pasando con el agua alrededor, ¿no? O sea, cómo puedes tener diferentes temas naturales con el agua, cómo entonces va a ser tu interacción con ella y por lo tanto la responsabilidad que tenemos como arquitectos, como diseñadores, el qué va a pasar con ese consumo. Y más cuando empiezas a ver proyectos o cuando empiezas a tener proyectos de 300 llaves, 600 llaves, ¿no? Donde ya una especificación cambia por completo en la escala del uso del agua, ¿no? Entonces, siempre es importante el agua para nosotros. Cuando hablas de una escala muchísimo más grande, hay una responsabilidad en cantidad de consumo que si no entiendes bien qué es lo que estás buscando, es fácil no hacerlo correctamente. Por eso la importancia de tener empresas que lo están viendo y que están diseñando productos que nos pueden ayudar a especificar mejor. Muchas gracias. O sea, sí, súper interesante cómo de cierta forma el agua se vuelve esta inspiración para integrar a los proyectos o cómo lograr trabajar alrededor de estos temas de humedad del agua de ambientes, pero también cómo ser muy conscientes y muy responsables con este uso del agua. Así que muchas gracias María y Montserrat. Nuestro siguiente bloque es para platicar de innovación, tecnología y el uso responsable del agua. Rodrigo, uno de los grandes retos del diseño actual es lograr un equilibrio entre la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad. En tu experiencia y en el diseño de productos, ¿cómo se puede lograr esto? Ok, antes que nada, muchas gracias, bienvenidos a todos. Yo la verdad soy muy fan del agua, creo que estamos compuestos de agua, este planeta está hecho por agua y encontrar un equilibrio entre la estética y la funcionalidad es básico, por eso se llama diseño y no arte, y siempre estar jugando entre estos retos de poder entender, sí tiene que cumplir una función y tiene que entender al usuario. Y básicamente para mí eso es lo más importante, si no sería artista y no diseñador. Ahora vamos a ahondar un poco más en ese tema también. Elvex, hablando de tecnología, pues todo el tiempo está en búsqueda de está optimizando el uso del agua sin comprometer la experiencia, que eso es algo básico para en temas de diseño y un poco lo que decía Rodrigo. Y esta pregunta entonces es para Gerardo. Desde tu visión, ¿cómo puede el diseño potenciar este equilibrio? El equilibrio entre... El equilibrio entre la tecnología y la estética. Sí, creo que es súper importante porque siempre tienes que tomar decisiones, aunque el diseño es lo que te guía y la estética, el proceso constructivo es importante y tienes que tomar en cuenta la tecnología y cómo las nuevas propuestas van a facilitar alcanzar esta visión que uno tiene. Entonces, estar siempre al día de las tecnologías te permite modificar tus proyectos y siempre estar no solo en la vanguardia tecnológica, sino en la vanguardia estética y poder resolver los problemas que tal vez en un proyecto anterior no pudiste resolver. Sí, total. Y creo que también, como sumando a esto, el hecho de que las empresas vayan a este ritmo, ¿no?, tan avanzado conforme va la tecnología, también nos permite y nos da todas estas herramientas para que, como bien dices, lo podamos llevar de forma y muy puntual a cada uno de nuestros proyectos. Aurelio, hablando de tecnología y retomando este tema, ya sea tanto en la arquitectura como el mobiliario o en el interiorismo, ¿tú cómo piensas? Y creo que podríamos apuntarlo muy bien a tus proyectos, ¿no?, a temas de hotelería. ¿Cómo piensas que este tema de la tecnología, el uso del agua, cómo afecta a tus diseños? Y bueno, creo que la tecnología en todos los proyectos es como un ingrediente más de todos los que utilizamos, que es pues, el agua, son los materiales, el de iluminación, es el color. Y la tecnología se tiene que usar en su medida justa, ¿no?
Es como en un platillo, si cocináramos, si te pasas de sal o de azúcar, pues entonces tienes que entender siempre esa proporcionalidad. Ahora, específicamente en la tecnología, que es algo que ahora se empieza a volver algo abrumador por el tema de la inteligencia artificial, creo que lo que tenemos que hacer como diseñadores es integrar este factor humano a decir, no estoy en contra de la tecnología, sino la pongo a mi servicio y darle el toque humano, que es donde se aporta la parte más emocional de nuestros proyectos. Y que es muy fácil que eso se empiece a perder. Y va a haber proyectos maravillosos hechos con tecnología muy huecos. Entonces hay que tenerlo como presente y utilizar la tecnología a favor de nuestros proyectos, no en contra, ¿no? Totalmente. Aquí pues nos interesa mucho justo esto, ¿no? Entender cómo esta tecnología, esta innovación puede ser también una forma de empatizar con el contexto en el cual estamos viviendo. Creo que algo interesante también es cómo cada uno de ustedes tiene un contexto distinto de acuerdo al segmento que desarrollan o de acuerdo al segmento en el cual pues desarrollan sus proyectos, ¿no? Nos platicaban ustedes hace un rato cómo en Villahermosa el espacio puede ser o puede tener un contexto tan distinto a pesar de que estamos en un mismo país. O Aurelio hablando desde el tema de hotelería y unos hoteles bastante particulares, ¿no? También tienen otro contexto distinto con respecto al uso de la tecnología, del agua, ¿no? Monse con el tema de residencial, tú con el tema de producto. Entonces creo que todos, desde el tema de diseño, como bien decía Rodrigo, es tan relevante el uso del agua que tenemos que tenerlo dentro de nuestro constante entender. Y también creo que nosotros, al ser tal vez una generación más vieja, ¿no? Todos nosotros, pero pensamos o hablamos con gente mucho más joven y cómo también entienden esta inmediatez de hacer algo respecto al uso del agua, porque se acaba, ¿no? Y sabemos cómo para cada uno de nosotros el agua se está acabando, pero los más jóvenes lo tienen como muy constante en su día a día. ¿Vas a mencionar algo más, Aurelio? Que empiece alguien más. ¿No? Es que se escucha un poco mal. No sé. Sé que iban a agregar algo más, si no avanzamos. Ok, entonces, sí, está difícil escuchar. Si tienen alguna duda, yo les puedo clarificar. Entonces, por una parte es entender el agua, como platicaba Steph, como nos platicaron todos ahorita, como esta herramienta también de diseño y encontrar estas marcas como Elvex que realmente concientizan el uso del agua a través de sus productos. Y ahora vamos a hablar un poquito de los universos Elvex. Y bueno, pues ya vimos un recap de los universos y pues para los que no los conocían hoy se los introducimos. Y entonces queremos entender cómo los universos Elvex pueden ser una herramienta para diseñadores para diseñar sus baños, cocinas, espacios y cómo se pueden ir identificando con las personalidades de cada universo para diferentes tipos de proyectos en diferentes industrias. Entonces, solo voy a hacer como un resumen express. Suavemente habla sobre lo emocional y lo restaurativo. Inmaterial se conceptualiza como la fusión entre lo humano y lo digital. Raíces refleja la calidez de lo artesanal y lo táctil. Simbiosis es la unión entre la naturaleza y el diseño. Recrea expresa la creatividad, experimentación y alegría. Incandescente materializa la energía, la expresión y la transformación. Entonces, esta pregunta va para los 5 de ustedes. Y tendrán un momento para pensarlo. Y si se les olvida el nombre del universo, las podemos ayudar. Pueden decir el de la tecnología, el de la naturaleza y les ayudamos. Entonces, ¿con cuál de estos universos se identifican más y por qué? Y también que lo piensen en contexto de sus proyectos, de su experiencia y de pues sus clientes, industria, con cuál se relacionan para cierto tipo de proyectos, porque no tiene que ser el mismo universo que funciona para todos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues yo me identifiqué con Incandescente y un poco con Recrea también. Pero ¿qué nos pasa como diseñadores? Que generalmente no estás pensando en ti, sino permanentemente estás pensando en los proyectos de tus clientes. Esto es una excelente herramienta, lo de los universos, porque es una muy buena forma de mostrarle a los clientes estas diferentes formas de ver color, material, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, uno como diseñador se tiene que quitar esta camisa de nosotros no diseñamos para nosotros, diseñamos para nuestros clientes. Y hay que tener como esa humildad de decir, voy a diseñar cosas que a lo mejor que
que te gustan porque las diseñaste tú, pero a lo mejor si haces una casa para tu cliente, tú dirías, me gusta porque la hice yo, pero no necesariamente yo viviría en esa casa, ¿no? Y tener presente, pues, para quién trabajamos, ¿no? Para nosotros, algo súper interesante cuando vimos la actualización de los universos Elvex fue lo acertado que está haciendo el universo Raíces. Nosotros actualmente trabajamos mucho en corporativos y en residenciales, como les platicaba, en Ciudad de México y en Villahermosa. Y estamos viendo el uso de la tendencia de lo tradicional mexicano reinterpretada a 2025. Y obviamente son proyectos que van a tener apertura en 2026. Entonces, por ejemplo, para nosotros, algo que nos están pidiendo muchísimo, que a lo mejor hasta hace un año no se usaba tanto, es la cantera. La cantera naranja, la cantera rosa, la cantera café, esas que ven en los marcos de las ventanas y de las puertas en todo Ciudad de México, utilizándose ahora en pisos, pantries, escaleras, rodapiés, obviamente por pues esta reinterpretación de las haciendas mexicanas, pero traídas a hoy en día. Y en estados sumamente lejanos, como es el centro de la ciudad y el sur de la ciudad, en proyectos de oficina y de casa, es sumamente interesante. Y ahí vimos como, wow, de verdad Code Studio le dio en el clavo. A mí los universos se me hacen una muy buena herramienta para permitirle al cliente comunicar cuál es la visión o estética que están buscando. Normalmente no tienen el vocabulario que nosotros tenemos, entonces poder presentarles estos universos nos permite a nosotros poder hacer un trabajo más fácil y más acertado sin tantas iteraciones. Entonces, poder entenderlos, conocer y también ver cuáles son los que más están pegando de cierta forma, permite usar todas las herramientas en sí, como por ejemplo todos los productos Elvex que tenemos a la mano para alcanzar esa visión que tiene el cliente. Los universos, como universos, me parece una de las mejores herramientas porque es una tendencia que no es lo mismo que moda, ¿no? Creo que es algo que Code explica perfecto y se agradece muchísimo. Y lo que nos ayudan es a tener como más hacia los hilos conductores que podemos ir siguiendo en cada uno de los proyectos. Creo que todos los universos son valiosos en cada una de las diferentes tipologías de los proyectos. Mi corazoncito es incandescente, 100%. O sea, mi corazón es incandescente, pero como decía Aurelio, no forzosamente diseñamos para nosotros, ¿no? Y hay que tener esa realidad que estamos diseñando para terceras personas. Y posiblemente la que yo más he utilizado ha sido raíces. Pero también depende muchísimo si la escala de los proyectos o el tipo de los proyectos, más bien la ubicación de los proyectos, en dónde están, ¿no? Porque además puedes tener la misma tendencia en un hotel en el sureste, ¿no? Que la podrías tener quizá en Ciudad de México o en Tijuana, pero los contextos son tan diferentes que aún así no se verán iguales. Y esa es la importancia de que sea una tendencia, ¿no? El poder tener estos hilos conductores que comentaba. No solamente eso, sino también el ver a Elvex como este lugar donde puedes encontrar también los acabados que podemos encontrar en las tendencias, por ejemplo, en estos universos, y entender cómo funcionan cada una de las cosas que está especificando, ¿no? Cómo está funcionando el piso, los muros, la grifería, ¿no? Los muebles de baño, y saber en dónde funciona mejor utilizar cada uno de ellos es donde veo su mayor valor. Listo, bueno, a mí me va a tocar hablar de... Antes que nada, creo que han hecho un gran trabajo con las tendencias. Estos universos, creo que todos tenemos un poquito de todos. Bueno, al menos yo así me represento. Un día juego con metales, un día juego con tierras, un día juego con incandescente, pero mi corazón es raíces. Me encanta raíces. Sí, mi profesión es diseñador industrial y juego mucho con la industria, pero realmente no hago productos tan industriales, sino un poquito más artesanales. Igual, creo que siempre hay elementos que se repiten. En este caso el agua se repite en todos y la conexión entre ella. Pero sí, mi corazón es 100% raíces. Muy bien. Los invitamos a que ustedes también piensen y que hagamos esta reflexión.
de para ustedes cuál es su universo, que, como decía Monse, que está en su corazón. O como decía Aurelio, cuál es el universo que para sus proyectos funciona. Como decía Rodrigo, para productos, ¿no? Como decían María y Gerardo, para el contexto, en el clima, en el segmento en el que hacemos, cuál es el universo que mejor se adecua. Y para cerrar, queremos hablar del futuro. Desde Code Studio siempre estamos en búsqueda del futuro. Como lo podían ver, parte de cómo llegamos a los universos Elvex es entender este consumidor futuro y es entender qué es lo que nos va a mover también en el futuro. Entonces, queremos invitar a los panelistas a mirar hacia adelante, mirar al futuro y que en una frase, cada uno de ustedes, nos diga cuál ustedes creen que es el rol que tienen estos universos Elvex, el agua, ¿no? Como la marca Elvex, como en el rol del bienestar, ¿cómo va a ser el rol en sus proyectos? ¿Cómo creen que es este rol que tiene? Cada uno de ustedes, como nos lo quieran, una frase, un pensamiento, para que sea una dinámica en la que pasemos todos un poquito más rápido, pero que todos nos cuenten. ¿Una frase? Frase. O dos. ¿Quieren que podemos empezar de Ahora aquí? sí que. ¿Quieres Ajá. pensar? Ahora empezamos de este lado. Rodrigo, Yo la adelante. tengo. Yo pienso que el futuro no es ansiedad. O sea, el hablar de futuro es hablar de innovación, hablar de tecnología y también hablar de sustentabilidad. Pienso que también las herramientas que hoy tenemos como inteligencias artificiales y tecnología de información nos ayuda a entender mejor el futuro y llegar mejor preparados. Pienso que también ya no podemos cometer los errores que cometimos en el pasado porque ya tenemos la información. Las tendencias son tendencias y justamente por lo mismo nos ayudan a entender qué viene y prepararnos para tener todo eso. En mi punto, creo que si puedo cerrar con una frase, sería, y sé que somos una generación que sufre mucho de ansiedad, y sería: el futuro no es ansiedad. Me gusta. Gracias, Rodrigo. Monse. El futuro es colaboración. Para mí el futuro es colaboración 100%, empezando por la colaboración de seres humanos con tecnología y ver la tecnología como una herramienta, no como algo que nos va a suplir, ¿no? Y teniendo esta conciencia siempre de qué está pasando con los materiales y cómo se están volviendo cada vez más circulares, más eficientes, ¿no? Entonces, para mí el futuro es colaboración. Para mí sería la sustentabilidad, pero de una forma imperceptible, que la tecnología en los productos nos permita hacer proyectos que nosotros como arquitectos o diseñadores sí tomamos decisiones con base en eso, pero que para el usuario sea como seamless esta relación que hay con la sustentabilidad y poder hacer proyectos que naturalmente sean sustentables. Se ve que somos un mismo estudio porque también pensé que la responsabilidad inicial de que un proyecto sea sustentable viene desde el diseño y desde la arquitectura. Entonces, muy ligado a Suavemente, creo que la tecnología que es poco perceptible tiene que tener esa parte o cargar la mayor parte de la responsabilidad sustentable para que cuando ese espacio se use ya no caiga en la persona, sino que tú ya acomodaste todo de forma que su comportamiento te ayude a ese objetivo. Bueno, yo para tratar de sintetizarlo en una frase, que era la tarea, algo así como humanizar la tecnología para generar nuevas emociones. Buenísimo. Gracias por tan puntual tarea. Sí. Agradecemos a todos los panelistas esta conversación. Esperamos que haya sido una conversación en la cual también los hayamos hecho a ustedes reflexionar un poco acerca del uso del agua, del bienestar. Y también agradecemos a Elvex por generar pues este diálogo entre amigos, entre diseñadores, entre ustedes, pues para seguir inspirándonos y pues entendiendo estos conceptos tan importantes como lo son el agua, la sustentabilidad, la tecnología, para integrarlo en nuestros proyectos del día a día. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por su participación y su visión. Muchas gracias. Y pues gracias, esperamos que sigan disfrutando del día y de las grandes conversaciones que van a tener el resto del día.